El gobierno nacional avanza en su proyecto para que los jóvenes de entre 16 y 18 años también puedan votar. La oposición se muestra dividida. Pero, ¿qué opinan ellos? Y no sé si es una muy buena idea, o sea, para mí tiene que ser así como están nomás los 18 más o menos, porque ahí recién uno empieza a pensar por sí mismo y puede tener la capacidad para diferenciar. Que no está bien. ¿Por qué? Porque no saben qué hacen, no tienen conciencia todavía. ¿Y vos ya votaste? No, ¿Te sentís preparada como para asumir semejante responsabilidad? no, todavía no. ¿Cuántos años tenés? 14. Para mí tendría que ser a los 18, como que tienen más, tipo... ¿Más responsabilidad? Sí, claro. ¿Vos cuántos años tenés? 13. ¿A partir de los cuántos crees que una persona está ya en condiciones de poder asumir esta responsabilidad? Y los 18 creo que también está mal, porque todavía hacen pavadas, por así decirlo. Creería que para los 21 estaría bien. ¿Crees que, chicos un poco más chicos, de 16, todavía no tienen la suficiente formación e información para votar? Claro, y más que nada lo que vos dijiste, información, porque ahora, o sea, se ve solo lo que se ve en la tele, nadie va y busca o ve los ¿cómo es que se dice? Los candidatos y los que tienen para hacer, digamos, los que proponen. ¿No hay suficiente información todavía para los chicos de esta edad? Tipo, no saben tanto, así, no tienen tanta conciencia para pensar a qué votar y eso. ¿Vos de política sabés algo? No. Y no sé, estaría bien para los adolescentes que se vayan fijando cómo es la política y todo eso. ¿Ya a los 16 años crees que están en condiciones de sufragar, pensar y asumir esta responsabilidad que es elegir a las autoridades? Y si los grandes le dicen cómo es la situación esta y que piensen bien, sí, estaría. Porque si no, no, porque no van a saber qué hacer si no entienden mucho. Ustedes como jóvenes, ¿reciben información acerca de política? ¿Entienden algo? ¿Se preocupan? Preocupar, no creo mucho, pero de información, eso sí, los grandes cuando hablan y esa cosa sí, pero de preocuparnos no. En rigor de verdad, 14 países sobre 195 relevados en todo el mundo habilitaron el voto para menores de 18 años. Algo que hoy se plantea como controvertido para nuestra joven democracia, según lo planteado por un especialista en política eleccionaria, el doctor Ricardo Pintos. Bueno, yo en un principio estaría a favor, pero bajo una condición. Me escucho, dos condiciones. Primera principal, que simultáneamente a la aprobación de esa modificación al Código Electoral permitiendo que los jóvenes voten a los 16 años, simultáneamente se sancione la ley que modifica la ley penal argentina. ¿En qué sentido? En la edad de la inimputabilidad. O lo bajamos a los 14 o a los 15 años. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si ello no aconteciera, nos encontramos frente a una flagrante incoherencia. Porque hay que recordar que las elecciones del año que viene, del 2013, se van a celebrar el día 27 de octubre. Y van a estar habilitados para emitir su voto ese día los jóvenes que cumplan 16 años hasta ese día que se celebran las elecciones generales, o sea, 27 de octubre. Pero a su vez, el mismo padrón de esa jornada electoral va a servir para las elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias que tienen que celebrar los partidos para nominar a sus candidatos que se van a presentar en las elecciones de octubre. Entonces, ahí nos encontramos frente a una incoherencia total, porque para las internas abiertas van a estar habilitados jóvenes de 15 años, que para la ley penal determinados delitos los considera inimputables. Y la inimputabilidad significa que alguien no es capaz de discernir, no alcanza a comprender la criminalidad de sus actos, no tiene, con respecto a su conducta, una visión de lo que significa su actuación
delictual, por ejemplo. Por ello tampoco entonces podría considerárselo responsable para elegir nada menos que a sus representantes. Exactamente. Entonces, ¿cómo aquellos que no pueden discernir o asumir una responsabilidad como es frente a la ley penal, vayan a asumir semejante responsabilidad que es justamente la de elegir a los candidatos, elegir quién va a ser, por ejemplo, el futuro senador en una determinada provincia o eventualmente los diputados nacionales, porque a nosotros nos toca solamente aquí en el caso de Corrientes, nos tocaría los diputados nacionales. Doctor, pocos países a nivel mundial tienen esto de que votan menores de 18 años. ¿En nuestra joven democracia está preparada para este cambio? Yo creo que no, porque desgraciadamente no se los prepara de manera adecuada en las escuelas. Porque en las escuelas observo que no hay una participación, si se quiera, de lo que sería la política dentro de la misma institución. Son pocos justamente los establecimientos, aún de nivel terciario, en que se eligen autoridades de los centros de estudiantes, donde yo creo que ahí, por ejemplo, pueden medir fuerzas de todas las líneas políticas que existen en el país, distintos pensamientos, ideologías, por ejemplo, sin hacer partidocracia, digamos, sin ser representantes con respecto a un determinado partido, pero sí sustentar una determinada ideología. Entonces, empecemos desde la escuela con la elección de los representantes ante el centro de estudiantes. Empecemos a formar al ciudadano desde la escuela, pero como decía anteriormente, también empecemos a enseñar y tratar de que los chicos, como en el caso que estoy planteando, no cometan delitos, porque nosotros nos encontramos en la actualidad en una sociedad donde la actividad delictual, llevada por la mano de los mayores, abarca a muchos jóvenes de este país. Entonces, si los chicos no alcanzan a comprender la criminalidad de sus actos, tampoco van a poder discernir efectivamente o bien con respecto a quiénes serán sus futuros candidatos. Entonces, bajemos la ley, la edad de la inimputabilidad a 15 o a 14, de tal manera que lo podamos habilitar para que a los 16 ellos tengan condiciones de votar.